Lo habíamos estado promocionando, ya está con nosotros el doctor Mauro Andino, experto, abogado constitucionalista y experto en temas políticos. Mauro, buenas noches. Estimado Germán, muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder compartir con tu audiencia las órdenes. Muy bien, Mauro, lo que hoy está viviendo el país es un asunto tan grave, esto del caso del metástasis, luego purga, ahora vemos a esta cheerleader de la corrupción ecuatoriana, eh, la, la señora Salazar, Mayra Salazar, y todo lo que ha pasado en estos días y todo lo que se ha comentado. Mauro, para ti este tema es un tema que tiene validez jurídica. ¿Cuál es la intención de la Fiscalía? En realidad se ha hablado mucho de que muchas de estas declaraciones, de estas cosas no tienen validez jurídica, más están levantando una percepción de lo que está pasando en el país. Creo que hay que analizarlo desde varias perspectivas. Lo primero, creo que es indiscutible que el país vive una crisis sistémica y por crisis sistémica me refiero a que hay una crisis de corrupción en cada una de las instituciones y funciones del Estado. No es una situación aislada, no se trata únicamente de un problema de la función judicial o de la fiscalía, sino que es algo estructural. Es como un virus que se ha esparcido y que ha infectado varias instancias del Estado ecuatoriano. Yo diría incluso que esto rebasa el campo institucional, porque a veces se piensa que únicamente esta infección o esta enfermedad ha carcomido los cimientos de las instituciones de lo público. Y en la práctica me parece que este tema también ha aterrizado en la sociedad civil y en la sociedad en su conjunto, desde cuestiones tan elementales donde están en juego principios y valores cotidianos, hasta por supuesto las grandes decisiones políticas que están en manos de nuestras autoridades y de nuestros representantes. Luego, en segundo lugar, ya sobre el caso puntual, yo creo que hay que analizarlo con pinzas. ¿Por qué? Yo no estoy aquí para defender a nadie, ni mucho menos. Yo creo que lo que se ha denunciado y ha difundido es escandaloso, es obsceno por donde se lo mire, y creo que evidentemente la justicia tiene que hacer su trabajo. Pero en estricto derecho, el único momento procesal donde se podrán presentar pruebas de cargo y de descargo será en una audiencia de juicio ante un tribunal penal, que en este caso, al tratarse de un proceso, de un caso que tiene fuero de Corte Nacional de Justicia, porque ahí está involucrado, entre otros, el expresidente del Consejo de la Judicatura, el señor Terán, tiene que ser conocido luego de que el juez Córdoba eh, emita su auto llamando a juicio, que es lo más probable que suceda. Ahí esto tiene que pasar ante una de las salas de la Corte Nacional de Justicia para que actúen como tribunal penal. Y ahí se llevará a cabo una audiencia y recién ahí se presentarán las pruebas testimoniales, documentales y periciales. Se tendrán que someter a interrogatorios, a contrainterrogatorios, a los peritos, a los que hayan hecho cada uno de los informes, por ejemplo, para validar la certeza, la veracidad del contenido de los chats que son de dominio público, para conocer qué es lo que señalan los testigos y para que, por supuesto, puedan responder a las preguntas tanto de fiscalía como de los abogados de los presuntos responsables de estos delitos. Ahora, lo que hasta el momento se ha dado son testimonios anticipados que se pueden llevar a cabo antes de esta audiencia de juicio, entre otras cosas porque de pronto fiscalía considera que la vida de ese testigo corre peligro o porque sufre una enfermedad que podría provocar que no llegue hasta una potencial audiencia de juicio con vida y entonces la fiscalía y los jueces se privarían de ese testimonio que es supremamente importante para identificar si es que existe o no algún tipo de responsabilidad penal de los procesados, de los imputados, o porque consideran que la vida
de esas personas, en este caso Mayra Salazar, este señor Helibe Angulo, alias el invisible o alias el estimado, creo que es que le dicen, alias estimado, Salcedo y otros, probablemente corra peligro. Entonces, para evitar privarse de ese testimonio, adelanta. Por eso se llama testimonio anticipado. Y aquí han existido algunas discusiones jurídicas. Estas personas dieron su testimonio, lo que ellos dicen conocer, pero no aceptaron un contrainterrogatorio por parte de los abogados de los procesados, sino que únicamente respondieron a las preguntas de fiscalía de la doctora Diana Salazar. Aquí, en honor a la verdad, yo creo que no hay que irse a ninguno de los dos extremos. Ni el mero testimonio anticipado ya es prueba, porque sería absurdo, y lo que quiero que comprenda la gente es que sería más jalado de los cabellos que los que yo tengo, que por un testimonio anticipado, porque dice Mayra Salazar, yo le vi a Pepito o a María cometer tal delito, ya eso sea prueba irrefutable de que lo que la señora dice es verdad. No es así. Así como tampoco, por el hecho de no haberse sometido al contrainterrogatorio por parte de los abogados de las partes, tampoco significa que ese testimonio ya sea inválido en lo absoluto. Hay un término medio, que al menos yo soy partícipe de aquel, y es lo siguiente. Ese testimonio habría sido muchísimo mejor que se someta al contrainterrogatorio, pero no aceptar. Pero para que pueda de alguna manera ser válido, ¿qué tendría que existir? Otros elementos que permitan en la audiencia de juicio verificar, probar que lo que la señora Mayra Salazar, ese señor Lazo, ese señor Helibe Angulo y otros, efectivamente es verdad lo que dijeron. Por ejemplo, que existieran chats que coinciden con lo que ellos han aportado, o que existieran audios, o que de pronto existirían fotografías, videos de los hechos que ellos han descrito. Pero caso contrario, si solo se queda en una mera afirmación, o como popularmente nosotros a veces decimos, es que Julana dijo, o Julano dijo, y no existe ningún otro elemento adicional que permita comprobar que lo que dijeron efectivamente es real, indudablemente ese testimonio anticipado adolece de cualquier fundamento, porque si no, y ahí sí ya cierro esta parte, el día de mañana cualquiera podría decir, sí, yo le vi a Pepito o a María cometer tal delito, o yo vi que Pepito o María fueron los que se robaron ese dinero, o los que mataron a tal persona. Sí, perfecto, pero demuestra que lo que usted está diciendo es real. Y si es que usted además quiere darle mayor certeza a eso, entonces acepte que le hagan otras preguntas, el contrainterrogatorio, los abogados de Pepito y de María, pues para evidenciar que usted no cae en alguna contradicción. Pero si usted no acepta las repreguntas y además no existen otros elementos que permitan probar que lo que usted está afirmando es verdad, pues evidentemente queda únicamente en un mero relato. Ahora, Mauro, Diana Salazar más bien no quiere ganar un juicio mediático en los medios de comunicación, porque lo que estamos viendo es que este juicio más se lo ha llevado al TikTok, a Facebook, a la red X, y que según muchos profesionales, incluso lo que tú acabas de decir, resulta que todos estos chats que ya inculpan, que ya dan como culpables a ciertos personajes y que ya el pueblo los sanciona extrajudicialmente, pero ¿qué es lo que está buscando Diana Salazar? No está buscando ganar juicios, creo que quiere popularidad, quiere, no sé, una candidatura, salvarse de su juicio político, porque no es normal lo que hoy está sucediendo, que todas las cosas que están pasando en las audiencias se ventilan en las redes sociales y en los medios de comunicación. Mira, yo creo que algo que se le cuestiona a la fiscalía es la selectividad en la forma en que procesa, gestiona y actúa en las distintas causas que tiene a su cargo. Yo no niego lo escandaloso de los hechos que se han denunciado y por los cuales están procesadas varias personas. Yo no voy a poner en duda aquello porque hasta el momento lo que ha salido a la luz
sin que yo me convierta en juez ni fiscal. Lo que ha salido a la luz realmente es pavoroso, es nauseabundo, por decirlo suave, ¿ya? Pero, reitero, lo que molesta, lo que fastidia es esa selectividad con la que actúa la fiscalía. Porque fíjate tú que la semana pasada, luego de tantísimo tiempo en que se estaba investigando el caso León de Troya, recién la semana pasada, hace semana y media aproximadamente, salieron a la luz los chats del asesinado Rubén Cherres. Entonces uno se pregunta, ¿por qué después de tanto tiempo salen a la luz esos chats? Creo que al señor Cherres le mataron en marzo o abril del año pasado y recién salen a la luz esos chats. ¿Cuánto tiempo tenían los dispositivos móviles de Norero? Dicen que son 16 dispositivos móviles, pero ¿qué garantía existe de que se respetó la cadena de custodia si Norero, por ejemplo, fue decapitado en el centro de privación de libertad donde él cumplía, entre comillas, su condena? Porque yo creo que más que ser una condena era un hotel de 5 estrellas para él, ¿sí? Pero ¿qué garantía hay de que se respetó la cadena de custodia si es que este individuo fue decapitado? ¿Y cómo se puede asegurar que esos dispositivos móviles no fueron manipulados por los mismos PPLs que se encargaron de decapitarle y de asesinarle a Norero? Entonces, hay muchas dudas en el ambiente. Repito, yo no estoy diciendo que lo que se ha difundido todo sea absolutamente falso. Yo creo que hay hechos gravísimos, hay testimonios que dan cuenta de ello, pero creo que, nuevamente, procesalmente, jurídicamente, esto tendrá que demostrarse en una audiencia de juicio. Lo que sí es grave es algo que tú mencionabas en tu pregunta. Hay mucha presión mediática, no solo por parte de los grandes medios de comunicación hegemónicos a nivel nacional, sino también esto se juega en el campo digital de las redes sociales. Y lamentablemente esto también vulnera de alguna manera la independencia judicial, porque si los jueces están sujetos a la interferencia de distintos medios de comunicación y a la presión en redes sociales, indudablemente su neutralidad, su objetividad se puede ver socavada precisamente por esta lapidación pública de la cual pueden ser sujetos. Lamentablemente, ese es un problema que vemos que al menos yo percibo de que todas estas cosas, estos escándalos que se está armando, el testimonio que resultó más que una novela de crimen de las de última generación de Mayra Salazar, destapando toda una olla, que yo creo que al final de las cosas, Mauro, es la realidad que vive el país, porque esto es un botón de todo que existe en el Ecuador, de la lamentable situación que vive el Ecuador con los casos de corrupción a todo nivel, pero que se destapan selectivamente en algún lugar. Sí, lamentablemente es un problema institucional. La independencia judicial no es algo que hoy se reclame. Históricamente, no solo desde el retorno a la democracia, desde antes del retorno a la democracia en el año 79, siempre ha sido una deuda y una tarea pendiente de todos los políticos, independientemente de su ideología, en mayor o menor medida. Nunca hemos tenido una auténtica independencia judicial. De hecho, creo que en ningún país del mundo existe una auténtica independencia judicial, ni siquiera en Estados Unidos. Ojo, porque allá, por ejemplo, en la Corte Suprema hay una mayoría claramente conservadora alineada al Partido Republicano y al ala más radical del Partido Republicano, que es cercana a Donald Trump. Ni allá existe una verdadera independencia judicial. Mucho menos, digamos, aquí. Y eso no es un consuelo lo que yo describo, digamos, de lo que pasa en otros lados, sino que a lo que quiero referirme es que lamentablemente esto es una deuda que está ahí pendiente y lo que uno aspiraría es que al menos se garanticen ciertos niveles de independencia judicial y sobre todo de honestidad y de transparencia en el momento de resolver las causas. Que no exista presión política, que no exista presión mediática y mucho menos corrupción para resolver a favor o en contra de determinados actores.
Ahora, y todos estos escándalos que están dándose en el país y que intentan, a mi criterio, yo he visto, como tú decías, la selección a este sí, a este no, vamos a procesarlo, como tú hablabas de los casos de Danilo Carrera y de muchos, INA Papers, Panama Papers, todas esas cosas que van quedándose como aletargados, como dormidos. Cada vez que el pueblo reclama y que gente como tú, críticos de esta selectividad de la fiscal, como que vuelven a darle un poquito de oxígeno a esos procesos para que digan, no, sí estamos avanzando, pero es evidente que la fiscalía trabaja a dos velocidades, ¿no? La una muy rápida, muy acelerada, muy diligente cuando se trata de a quienes la fiscal quiere, qué sé yo, condenar, y muy lento, muy aletargado, muy despacio para otros como Lenín Moreno, Guillermo Lazo, el caso de León de Troya, todos estos casos que involucran a los dos últimos gobiernos que no funcionan. Estas cosas hacen dudar de la fiscal Mauro. ¿Qué tú piensas de ese tema que no hay una justicia realmente para todos, lo que todos querríamos, ¿no? Lo que tú dices en el tema de los casos que se están dando, que se están evidenciando con esta revelación de los chats del caso Purga, que nos evidenciamos que vivíamos en una cloaca de políticos que se asocian para conseguir cosas ilícitas, pero esa credibilidad que debería tener de este mérito que sí tiene la fiscal es opacado lamentablemente por esta selectividad que tiene la fiscal. Sí, lamentablemente, mira, como hemos mencionado esta noche, hay determinadas causas que son impulsadas permanentemente por Fiscalía y hay otras en las cuales guarda mucha prudencia, ralentiza, los hace mucho más lentos, los aguanta, los detiene para que estos no avancen. Hay una lista de esos casos, ¿no? Por ejemplo, el mismo tema de INA Papers con el expresidente Moreno, León de Troya y el gran padrino con Guillermo Lazo, Danilo Carrera, el mismo tema del caso Danubio con las aduanas, al final me parece que únicamente fueron condenados ciertos actores de rango intermedio y menor y aquellos que operaban esta estructura criminal y de corrupción pues salieron muy bien librados. Hay otros casos donde Fiscalía con actos urgentes han realizado allanamientos, han detenido para fines investigativos a determinados actores, luego en ciertas audiencias han formulado cargos y han sido pero absolutamente irascibles al pedir la prisión preventiva, que es una medida de última ratio según nuestra Constitución y según pronunciamientos de la propia Corte Constitucional. Y también creo que de alguna manera todo esto está articulado con el Estado central. Eh, Creo que los últimos hechos también que hemos presenciado, yo no soy seguidor de la vicepresidenta Verónica Abad, he discrepado por su perspectiva ideológica y seguiré haciéndolo. Me parece que es una mujer ultraconservadora y de extrema derecha, pero eso no quita que yo, por ejemplo, desconozca que huele muy mal el caso del hijo de ella. Yo no digo que sea inocente, ojo, pero sí huele bastante raro, bastante feo. Primero que por $1,700, no digo que la cantidad exima de responsabilidad penal, pero que por $1,700 este ciudadano aparentemente se haya involucrado en algo de lo que se le acusa, de entrada parecería bastante extraño. Pero lo más llamativo es que una vez que fue detenido, le envían a La Roca. Y eso es decisión del SNAI, y eso es decisión del gobierno nacional. Ahora lo de Terán. Terán a mí me parece el expresidente del Consejo de la Judicatura, no solo que en un inicio me caía bastante pesado por decirlo suave, porque me parece un tipo histrónico, exagerado, que pensaba que estaba en una tarima política, pero hoy queda demostrado que es un tipo evidentemente que manejaba los hilos de una estructura de corrupción, pero al mismo tiempo no dejo de pensar en, ¿será alguien verdaderamente peligroso que sea capaz de mandar a matar, de operar una estructura delictiva desde la cárcel y por eso lo mandan a La Roca y abrazado, esposado de el otro procesado?
a mí más bien me daría la impresión de que ahí hay un afán del Estado, por ejemplo, en estos casos, con el hijo de Abad y con Terán, por demostrar todo ese poder punitivo del Estado y de dar un mensaje simbólico a sus adversarios políticos de nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos el yunque de la fuerza, nosotros tenemos el aparato punitivo y si es que ustedes se meten con nosotros, fíjense lo que les estamos haciendo a los de allá. No hemos tenido ningún tipo de piedad ni de compasión con el propio hijo de la vicepresidenta. No hemos tenido ningún tipo de piedad o de compasión con Terán. Así que, si con ellos hacemos Cuídense esto, que vamos entonces por ustedes. correcto. Entonces, me Claro. parece que más bien se maneja bajo esa óptica, bajo esa lógica, porque, repito, creo que no da justificativo. No estoy diciendo que sean inocentes, quiero una vez más aclarar, porque ahora con redes sociales todo se recorta, todo se mutila, pero, pero creo que sí hay una desmesura en las medidas que finalmente se toman y eso creo que al final del día es articulado también con fiscalía. O sea, me cuesta creer que ese tipo de decisiones sean únicamente por parte del SNAI y que no conozca de eso el presidente Noboa, su ministra de gobierno, la señora Palencia, y que no conozca a Diana Salazar. Ahí están las cosas bastante sospechosas, por decirlo de menos, ¿no? Pero sí se va evidenciando que este y los dos gobiernos anteriores han actuado de la misma manera, ¿no? Gente realmente peligrosa, gente que puede confabular, digamos, que puede plantear una estrategia para, por ejemplo, sacarlos de la cárcel. Y claro, ellos a medida que Sí, estén muy resguardados en una prisión de alta seguridad, pero gente que, al menos el señor Terán, digamos, o sea, ¿por dónde? ¿Con quién? O sea, si hay esta desmedida y como tú decías, para estos hay que aplicarles todo y dar nuestro mensaje de fuerza. Y claro, los que deberían haber sido cuidados se escaparon. exactamente, y a eso quería ir. O sea, Terán, hasta el día de hoy, de todo lo que se ha difundido, todo nos hace colegir que es un pillo, que es un corrupto, pero representa los mismos niveles de peligrosidad que en su momento representaban Colón Pico, Fito, Rasquiña, el mismo Norero. O sea, yo creo que no hay un grado de equivalencia, de proporcionalidad entre lo que representa Terán, que repito, hasta el día de hoy uno diría es pillo, es corrupto, a lo que representan estos otros criminales. Y ahí lo ato con el otro tema. Parecería que ya nadie se acuerda que Colón Pico está prófugo, que su hija sacó un comunicado donde supuestamente se mencionaba que había muerto, ya nadie se acuerda que Fito sigue prófugo y todos seguimos de alguna manera esta novela de Metástasis Purga que tiene que investigarse y sentenciarse a los responsables, pero de estos otros hechos nos olvidamos. Ya nadie se acuerda de exigir quién era el dueño de la famosa finca en la provincia de Los Ríos, donde se detuvieron, ¿cuánto era? 20 toneladas de cocaína. Claro. Ya nadie se acuerda de aquello, solo Como un aún, centro de acopio de en- todos los delincuentes, ¿no? De todos los a- carteles. entre comillas, a un cristiano, a un pobre paisano, entre comillas, fue el único que detuvieron. Y ahí, por ejemplo, a uno le parece absurdo, absurdo, pensar que una sola persona cuidaba 20 toneladas de cocaína. O sea, eso, perdóname, creo que nadie se lo cree. Ujú. Ahí, por ejemplo, uno podría unir otro hilo conductor. Ahí hubo fuga de información. Ahí creo yo que la policía, los aparatos de inteligencia, le avisaron al dueño de esa finca, al verdadero dueño, no al testaferro de esa finca, a los verdaderos dueños de esa finca, a los verdaderos dueños de esa droga, del operativo. Y le dijeron, déjale ahí al más al más tonto, por no utilizar otra palabra más fuerte, para que se haga la simulación de que ha existido un detenido, más o menos como lo que a veces sucedía en México, y que hoy hay amplios reportajes sobre eso. Simulemos que damos un gran golpe, que incautamos cantidades significativas de droga y eso mostramos ante la opinión pública, pero a los dueños de esa droga nunca los topamos. Entonces, creo que esos son los grandes problemas que aún no están resueltos mientras seguimos únicamente entretenidos con estos otros hechos, ¿no? Y algo, finalmente, el tema del financiamiento de los grupos criminales.
Es un tema muy delicado. ¿Qué está haciendo la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, para controlar esto? ¿Qué se está haciendo desde el gobierno nacional para recuperar el control a través de las aduanas de nuestros puertos y aeropuertos? O sea, el flujo económico del cual se alimentan los grupos del crimen organizado es el que hay que cortar, porque al final del día, estos delincuentes de rango medio o bajo, que son microtraficantes, o estos delincuentes que son peligrosos, pero que matan a sueldo, que son sicarios, ellos no son los dueños de la estructura criminal, no son los que ordenan, no son los que disponen, no son los que financian, ellos solo son ejecutores de quienes tienen el dinero. Y si es que desde la UAFE no se dan golpes contundentes de forma articulada con Fiscalía y la Justicia, esto va a seguir. Mauro, ¿hacia dónde el gobierno o las entidades deberían apuntar para ir detrás de los reales dueños de estas redes de narcotráfico? Primero, fortalecer las capacidades de la UAFE, de la Unidad de Análisis Financiero. Quiero insistir en esto. Ahí se hace un barrido, o al menos ese es el deber ser, ese es el trabajo que deberían hacer. Ahí tienen que identificar movimientos financieros ilícitos, irregulares. Cuando tú, yo, quienes nos están mirando y escuchando, vamos a hacer un depósito, se me ocurre, de $3,000, de $5,000, o alguien nos ha hecho una transferencia de esa cantidad, inmediatamente desde el banco nos están llamando. Oiga, ¿cuál es el origen de ese dinero? ¿Usted de dónde sacó? ¿Cómo es posible entonces que los grandes movimientos y flujos de capitales de los líderes de estas estructuras criminales, que en muchos casos son empresarios, industriales, exportadores, agroexportadores, importadores, que se han vinculado a estas mafias, cómo es posible que a ellos no se los controle y se permita que sigan obteniendo grandes capitales, blanqueando los mismos, lavando activos? En Europa, el 30% de la droga incautada proviene del Ecuador. O sea, eso tiene que saber la gente. El 30% de la droga incautada en Europa es ecuatoriana. Creo que hay que depurar y reinstitucionalizar la policía y las Fuerzas Armadas. Creo que hay que mejorar los procesos de ingreso y de selección con polígrafo en mano, pruebas de confianza, tanto para los actuales como para aquellos que ingresarán. Creo que hay que decirle basta a los policías de Express, pobres chicos de 18, 19, 20 años, que en 6 meses dizque ya salen graduados y les botan como carne de cañón para enfrentarse contra bandas del crimen organizado. Hay que invertir en infraestructura, la policía necesita vivienda fiscal, ellos reciben el pase, se van a otro territorio y no tienen vivienda fiscal como sí tienen, por ejemplo, los militares. Entonces a los policías de tropa, por ejemplo, les toca pagarse a ellos mismos el arriendo y no reciben ningún tipo de compensación por aquello. Eso a su vez, ¿qué incentiva? A que caigan en la corrupción o a que caigan en las bandas del crimen organizado. Fíjate tú, es una cadena de consecuencias. Hay que depurar el sistema de justicia, hay que dar los recursos económicos suficientes. Y como todo esto implica plata, para eso se necesita no perdonar los impuestos a los grandes grupos económicos. O sea, no perdonar $1,200 millones a los que debían impuestos. Pagar lo que debe el grupo Novoa, $140 millones por capital, multas de intereses al SRI. Una deuda que está en firme, no es que esté impugnada, no es que está en proceso de sentencia judicial, a la espera de una sentencia. O sea, se necesitan recursos. Entonces, creo que hace falta mucho trabajo y coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados. Yo decía el día de ayer algo al respecto: alumbrado eléctrico, recuperar los espacios públicos, trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, las gobernaciones. ¿Qué deberían hacer a través de las tenencias y jefaturas políticas? Articularse con las organizaciones de la sociedad civil, las federaciones barriales, los gremios, las federaciones de estudiantes, etcétera, para prevenir la violencia intrafamiliar, que a su vez desemboca en femicidios, que a su vez desemboca en violencia en contra de la mujer, en contra de los miembros del núcleo familiar, pero también prevenir el consumo de bebidas alcohólicas o de drogas, que a su vez desembocan en el cometimiento de delitos. Deberían hacer eso, pero en fin, yo no veo un plan estructurado y creo que se conforman únicamente con militarizar la sociedad. Ahora, lo único que como solución tiene este gobierno, dar bala, ¿no? Y meter presos, pero nadie se pregunta cuántos de esos que han sido detenidos han sido judicializados.
De lo que se sabe, la gran 10.000 mayoría. fueron, 10.000 fueron detenidos en el estado de excepción y apenas cerca de 500 fueron procesados penalmente, el 5%. Y la mayoría no fueron procesados por delitos de terrorismo Así ni es. narcotráfico, Y ahora fueron que se procesados por delitos menores. Mauro, y ahora que se termina este estado de excepción, porque ya constitucionalmente no puede hacerlo, la ministra Palencia estuvo anunciando de que van a dialogar con los gobiernos autónomos descentralizados para lanzarles la pelotita del control de la seguridad a los guías provinciales, cantonales y no sé si también parroquiales. ¿Qué opinión te merece esta tomadura de pelo, digo yo? Mira, primero debemos tener claro que la competencia en materia de seguridad ciudadana es exclusiva del Estado central. Ujú. Eso lo dice la Constitución de la República y evidentemente se puede coordinar acciones con los gobiernos autónomos descentralizados, principalmente los municipios, a través de los consejos de seguridad ciudadana, tal como lo dispone el COTA, que es la ley que regula a los GATS. Sin embargo, esa no es tarea preferente o responsabilidad exclusiva de los GATS. Ellos pueden contribuir, colaborar, pero la responsabilidad en sí mismo es del Estado central. Yo creo que si es que no se comprende que se necesita un plan, una estrategia, tal como ordena la Ley de Seguridad Pública, un plan nacional de seguridad integral y a su vez un plan de política criminal, creo que vamos a seguir dando simplemente palos de ciego, a ver si algún rato le atinamos, una especie de efecto placebo, una paracetamol para que te calme la fiebre, pero en el fondo sigues enfermo, porque militarizar la sociedad temporalmente puede dar cierto aire de paz, pero en el inmediato, en el mediano y en el largo plazo, el conflicto sigue ahí latente mientras no se ejecute un plan verdaderamente estructural. Bueno, finalmente, y pasándonos al tema que habíamos hablado hace un momento, el tema de la vicepresidenta. ¿Crees tú que el gobierno está intentando sacar a la vicepresidenta de su cargo con esto que están haciendo con su hijo? Sí, yo creo que ese es el objetivo político, creo que le resulta demasiado incómoda, hay una bronca personal ahí que es de dominio público, que todos la conocen. Eh, Algún día sabremos por qué fue esta bronca ya de tipo personal y porque además creo que Daniel Noboa sabe que, y está consciente, la ley así lo exige, la ley electoral, que cuando él postule para la reelección, durante el tiempo que dure la campaña, él tiene que encargarle sí o sí la presidencia a Verónica Abad, con todas las prerrogativas constitucionales y atribuciones que ella tendría, desde destituir ministros, designar reemplazos, embajadores, transferir recursos, ordenarle al ministro de Economía y Finanzas que haga tal o cual transferencia, etcétera. Y creo que para evitarse todo ese problema, quiere de alguna manera presionar políticamente como moneda de cambio el tema de su renuncia a cambio de la libertad del hijo de la señora Verónica Abad. Si no, uno no entiende pues por qué lo envía a la roca. Y lo cual me parece perverso porque significa que hacer política en este país, más allá de la ideología que tú tengas, es un deporte de alto riesgo. De muy alto riesgo, Mauro. Bueno, muchas gracias. Siempre, Mauro, te quedamos eternamente agradecidos por tus análisis tan acertados de lo que está pasando en el país. Quiero dejarte en tus palabras finales y quedar pendientes para una nueva ocasión. No, te agradezco a ti, estimado Germán, siempre a las órdenes. Un abrazo enorme para la provincia de Bolívar. Como siempre te digo, te recuerdo con mucho cariño y afecto de donde es oriunda mi madre, principalmente el Cantón Chimbo. Así que hasta la próxima. Abrazo enorme. Muy bien, Mauro Andino estuvo con nosotros en este importante análisis de la actualidad ecuatoriana, ¿no? Y